Así que te he enviado un fichero hace un minuto, te he enviado por el Gmail un fichero en el que están los casos que os envié ayer explicados ya dentro del modelo también, para que tú lo puedas mostrar. No sé si tú lo puedes mostrar, no lo sé. Y ya lo Si no lo reenvié. muestro yo, yo los tengo aquí, también los puedo mostrar. Ya lo mandé aquí a las chicas para que ellas nos ayuden a distribuirlo con las diferentes Vale, personas que están conectadas, ¿vale? estupendo, Bueno, doctor, si le parece, podemos ir empezando. Eh, estupendo, Súper. Bueno, estupendo. ya está grabando, ¿verdad? Hola a todos, a todas. Bienvenidas, bienvenidos esta, a este taller. Hoy es una sesión muy especial porque no solamente están las personas que cursaron las sesiones presenciales con el doctor Achotegui en la tercera edición del diplomado, sino que además se incorporaron personas que tomaron ediciones pasadas del diplomado. Aquí grandes amigas que se están reincorporando pues a esta gran red que tenemos. También están conectadas de aquel lado, pues diferentes sedes remotas que han sido espacios que han participado en el diplomado en años pasados y además tenemos un plus que es que se han conectado como sedes remotas otros lugares que comúnmente no habían participado en el diplomado, pero que se comprometieron a ver las sesiones del doctor Achotegui y que ahora están participando tanto como sedes remotas, aquí a través del programa Blue Jeans, como están incorporados e incorporadas pues en nuestra modalidad en línea, acá moderada por Janet Corona y por Verónica Noriega, que están atrás de la pantalla ahí contestando todos sus mensajes. Eh, Consideramos crucial poder hacer una extensión de las diferentes sesiones del diplomado del año pasado, especialmente por este nivel de especialización que queremos desarrollar con cada una de las personas que que lo tomaron o que están interesadas. Entonces, bueno, un primer taller que vamos a hacer hoy, que finalmente es una materialización de un compromiso del año pasado, es con el doctor José Bachotegui. Lo voy a presentar rápidamente. Él es secretario general reelecto de la sección de psiquiatría transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Es psiquiatra, profesor titular de la Universidad de Barcelona, psicoterapeuta y trabaja en el campo de la salud mental y la migración desde 1980. Describió el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, el síndrome de Ulises, en 2002. Es fundador y director del Centro de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados del Hospital San Pere Claver de Barcelona. No voy a leer todo el currículum porque pues en eso se nos iría todo el taller, pero la verdad es que es un verdadero honor tenerlo acá. Él, como les decía, participó el año pasado presencialmente, vino a México, aquí lo tuvimos, y bueno, él pues amablemente aceptó ser parte de pues de este taller. Muchísimas gracias, doctor. Adelante todas y todas. Bueno, antes de dar la palabra, quisiera, si tuvieran todas las sedes que tenemos ahí atrás de la pantalla, abrir la cámara y decirnos un hola así rapidito, nada más como Sí, para poder tener claro quiénes son las personas que están atrás de la pantalla. qué buena idea. Bueno, ahí tenemos a Sacramento, a Los Ángeles. En Los Ángeles tenemos dos sedes, en la UNAM Los Ángeles, en el Consulado de Los Ángeles, a Dallas, están nuestras amigas y amigos de Chicago, están en Boston, en Houston, en Las Vegas, en McAllen, en Nogales, Arizona, en Oxnard, en Guadalajara, en Chihuahua, en Morelia, Michoacán. eh, y bueno, me van a disculpar si omito alguna de... Y pues aquí tenemos a nuestra sede presencial siempre tan activa y participativa. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Como les decía, en la modalidad sede remota vamos a tener oportunidad de hacer intercambios verbales con el profesor Achotegui y bueno, a través de la modalidad en línea, pues vamos a ir pasando sus preguntas vía escrita. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí de nuevo. Adelante, por favor. Muy bien, pues buenos días
a todos, a todas. Bueno, vamos a ver qué tal nos organizamos para hacer este taller online. Es un poco, de momento ya he perdido la imagen, un poco complejo. A ver, yo no os veo, no sé si me veis. Sí, sí, lo vemos bastante bien. Cerramos nuestra... Sí, bueno, yo no os veo, pero si me veis, sigo adelante. Ahora se ha recuperado la imagen. Bueno, a Sí, ver, perdón, que eh, aquí nuestra soporte técnico hizo una travesura y cerró la cámara, pero ah, intentaremos que quede así. bueno, vamos a intentar entre todos tirar adelante a pesar de las distancias tan grandes, ¿no? Bien, entonces, yo os hice llegar 4 casos que creo que son 4 tipos de historias, de vidas de inmigrantes bastante típicas en el momento actual. Y entonces, a través de estos 4 casos, vamos a intentar aplicar esta escala que ya os hemos hecho llegar también anteriormente. Entonces, yo creo que la mejor manera de entender pues un test, un método de evaluación es aplicándolo, lógicamente, ¿no? Entonces, a través de estos 4 casos bastante diferentes, aunque tienen muchas cosas comunes también, pues vamos a intentar entender cómo funciona la escala. Previamente tengo que decir una cosa que es muy importante. Esta escala mide lo que llamamos factores de riesgo, es decir, las cosas que determinan cómo se va a vivir el duelo migratorio. Pero la escala esta que vamos a utilizar hoy no mide propiamente el duelo migratorio. Es decir, no estamos midiendo lo que la persona siente, lo que la persona vive, sino estamos intentando medir lo que influye sobre eso. Y nos vamos a referir a 2 grandes elementos, 2 grandes variables. La vulnerabilidad que tiene esa persona, las limitaciones que tiene y, por otra parte, los problemas con los que se encuentra. Pero insisto, nosotros no estamos midiendo ahora con esta escala cómo la persona vive la situación. Para eso tenemos otra escala que ya más adelante ya os la explicaremos, ¿eh? Pero vamos a ver cómo esa persona está influida por toda una serie de factores previos de su historia personal previa, lo que llamamos vulnerabilidad, y cómo las circunstancias que está viviendo le están afectando. Eso es lo que vamos a intentar medir hoy. Otro día veremos cómo la persona vive esa situación, si lo vive de modo obsesivo, de modo depresivo, de modo fóbico, de modo... Esto no lo estamos midiendo hoy. Hoy estamos midiendo lo que la persona tiene de dificultades para resolver los problemas migratorios y los problemas que le crea la sociedad de acogida, los estresores en la vivencia de la migración. Creo que esto es importante de que quede claro desde el principio, ¿eh? Y ya entro directamente entonces en la temática. El primer caso, que creo que ya tenéis, ¿no? Es este caso que llamamos caso Juan. Muy rápidamente lo voy a leer, supongo que todos lo tenéis, ¿eh? Son viñetas cortas porque me ciño a lo fundamental de los casos, que es lo que realmente se tiene en cuenta en la escala. Los casos son más largos y tienen más cosas, pero yo lo resumo bastante, ¿no? Entonces, este hombre, Juan, tiene 28 años, llegó a Barcelona hace 2 años, venía de Ecuador, y sabemos que era una persona fuerte, positiva, sana, con una buena historia familiar. Esto es importante porque es lo que vamos a intentar medir luego en la vulnerabilidad. Sin embargo, es un hombre que lo está pasando muy mal aquí en España, en Barcelona. Está triste, llora, está nervioso, tiene problemas para dormir, le duele la cabeza. Pero a pesar de todo, él sigue luchando, eh, tiene deseos de ir adelante, quiere poder resolver la situación que tiene delante. Tiene 2 hijos pequeños que dejó en su país de origen y se acuerda mucho de ellos, sufre mucho recordándolos. Eh, Como no tiene documentos, apenas sale, apenas lleva una vida poco social porque tiene miedo de ser identificado. Ya lo identificaron, estuvieron a punto de expulsarlo. Como no tiene papeles, trabaja
en una situación muy dura, ha tenido unas situaciones de accidentes laborales, está muy preocupado porque tiene una gran deuda también en el país de origen y tampoco le están yendo demasiado bien las cosas en España. Como digo, estuvo retenido por la policía un tiempo. Bueno, es un caso que yo creo que se da en todo el mundo en este momento, ¿no? El caso de un indocumentado que tiene pues toda una serie de problemas importantes. Nosotros vamos a intentar medir lo que podamos medir esta problemática que tiene Juan. Insisto que no medimos cómo Juan elabora todo eso, sino las circunstancias de Juan. Las circunstancias de Juan son, por un lado, que es un hombre que tiene una buena historia, es un hombre que viene de una familia en la que había buenas relaciones, que creció en un medio en el que se pudo desarrollar bien. ¿Qué quiere decir eso? Que consideramos, según la escala, que Juan no tiene problemas de vulnerabilidad, que Juan tiene vulnerabilidad simple. No sé si veis la escala que os muestro, es la que vosotros también creo que ya tenéis. Toda la parte de vulnerabilidad está en verde, en simple, en la escala. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, Juan es una persona sana, fuerte, positiva, activa en su medio, procede de una familia en la que se llevaban bien. Esto es muy importante psicológicamente, porque sabemos que pesa muchísimo la historia de la persona y las capacidades de la persona. Los problemas y las dificultades pesan, pero es muy importante también ver las capacidades de la persona. Entonces, no sé si veis lo que os muestro, tendríamos que Juan puntúa en simple, en verde, hacemos un poco tipo semáforo, verde no hay problema, amarillo dificultades y rojo pues problema relevante. Juan nos puntúa en verde en vulnerabilidad. Pero sin embargo, Juan tiene graves problemas en sus circunstancias de vida aquí en España. ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho, está separado de su pareja, de unos hijos pequeños a los que no ve ya hace años, y esto le genera, pues, lógicamente, un gran sufrimiento. Esta circunstancia de que a nivel de la familia está viviendo una ruptura muy grande, nosotros en la escala lo conceptualizamos como estresores extremos. Por eso yo lo pongo en rojo. Juan tiene estresores extremos en el área de la familia, porque está separado de unos hijos pequeños y tiene roto algo tan fundamental como es el instinto que tiene un padre hacia su hijo. Sin embargo, Juan no tiene problema en relación a la lengua. Aquí hablamos la misma lengua, por suerte, y entonces pues, Juan no ha tenido ningún problema con la lengua. Por tanto, los estresores son simples, porque Juan aquí lo entiende todo. Sin embargo, en la cultura ponemos que Juan tiene estresores extremos, lo ponemos en rojo, porque ya lo hemos dicho, Juan apenas puede salir. Juan no puede ir a ver un partido de fútbol, no puede ir al cine, no puede porque tiene miedo. Hay unas barreras, esos son los estresores, que le impiden llevar una vida de integración en el país de acogida. Consideramos que esa situación es extrema y por eso lo ponemos en rojo. En relación a la tierra, el paisaje, el clima de aquí es bueno, por lo tanto no hay problemas para adaptarse. Sin embargo, Juan sí que tiene estresores extremos en lo que tiene que ver con el estatus social. Es un indocumentado, trabaja en negro, está explotado, en fin, tiene problemas de vivienda, peor casi no puede estar, ¿no? Es decir, es una situación claramente extrema, tiene unas circunstancias extremas a nivel del estatus social y por eso lo ponemos también en rojo, en extremo. En el tema del grupo de pertenencia, como él, por suerte, por lo menos hasta ahora, no ha tenido problemas de racismo, no ha sufrido situaciones de agresión por ser extranjero, le ponemos simple. Si un día tuviera la desgracia de tener este tipo de dificultades, pues cambiaríamos esta calificación. Pero le ponemos en verde, en simple, porque no ha tenido estos problemas. Sin embargo, le ponemos en rojo en los riesgos físicos porque pues, ha tenido accidentes laborales, ha sido detenido, tiene una indefensión total, no tiene derechos, en cualquier momento se puede cometer cualquier abuso sobre él y vive realmente asustado. Este es un poco el planteamiento que tenemos. Insisto que no estamos viendo cómo Juan elabora esta situación, sino las circunstancias de Juan.
Y las circunstancias de Juan son que es una persona fuerte, que es una persona sana, pero que vive un contexto durísimo, un contexto inhumano. Y Juan yo creo que es un tipo de persona que tendría lo que llamaríamos el síndrome de Ulises. Es una persona sana, no está enferma, no tiene ninguna depresión, no tiene ningún trastorno mental, pero lo está pasando muy mal y está afectado, y eso se muestra en que pues está a veces triste, le cuesta dormir, lo cual tampoco es tan raro cuando está viviendo unas circunstancias tan duras como las que tiene. Cualquier persona en su situación pues reaccionaría de forma parecida. Este sería el primer caso que os quería mostrar. No sé si se ha llegado lo que os he planteado, no sé hasta qué punto lo habéis podido seguir bien. Quizás hacemos ya algún primer comentario y luego pasamos al segundo caso. Tú hacías ver como tú lo veas. Sí, bueno, ¿Se ha podido seguir? sí, desde acá lo estamos siguiendo bastante bien. A todas las sedes y a las personas en línea enviamos dos archivos, un archivo de escala de los casos y la escala en sí misma. Entonces, pues lo que el doctor nos está explicando más bien es como la descripción del caso de Juan, cada una de de las casillas que están acá y en el caso específico, en qué grado está. Por ejemplo, lo que él decía es que Juan está en riesgo físico extremo porque ha tenido varios accidentes de trabajo, pero en otros elementos no necesariamente. Entonces, no sé si desde aquí o desde las sedes o acá en línea hay alguna duda hasta este momento con este primer caso. Y únicamente de la Tierra, es extremo el de la Tierra, en el caso Juan. Sí, sí. Sí, en realidad el duelo por la tierra está puesto en el esquema porque forma parte de este modelo que tenemos de los 7 duelos de la migración, pero prácticamente este duelo no suele ser muy representativo, ¿eh? Solamente se aplicaría para personas que migran a climas muy extremos, climas extremadamente duros, y por suerte, pues en Barcelona tenemos un clima bastante bueno. La prueba es que viene gente de todo el mundo, ¿no? Y le gusta venir. O sea que no. Simplemente sería cuando la persona está viviendo un contexto de clima, de tierra, que es muy duro para adaptarse. Como digo, no es el caso de Barcelona. Los Pirineos, que hay mucha nieve. Por ahí, si nuestras sedes tienen alguna pregunta o algún comentario, si lo pueden escribir ahí en el chat del Blue Jeans, se los agradeceríamos un montón. Y por el momento parece ser que no hay Simplemente el mar está bien frío. Nada más ahí, para todas las personas que están en línea, hay una sección que es Q&A, que es Questions and Answers. Por favor, si tienen alguna pregunta, para que no se pierda entre toda el timeline y podamos leerlas directamente, por favor, colóquenlas de ese lado. Muchísimas gracias. Perdón, doctor, por el comercial. Adelante. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, adelante, por favor. Perdona, Ciudad. Vale. Que no sabía si te referías a una persona que estaba ahí, perdón. Son cosas de esta comunicación así por internet, ¿no? Quería que te referías a alguien que estaba ahí. Bueno, sigo entonces. El segundo caso. El segundo caso también es un caso que, bueno, es bastante representativo de las situaciones de inmigrantes, ¿no? El caso es, llamamos María Alejandra. Es una mujer de 35 años, argentina, lleva 10 años en Barcelona. Esta mujer sí que tiene papeles, los consiguió porque tenía pues algunos parientes de origen español y hay una serie de acuerdos y los argentinos suelen conseguir documentos fácilmente, ¿no? En España. Y entonces esta mujer pues está trabajando en el sector del turismo y es una mujer que va adelante en el trabajo. Pero María Alejandra tiene una historia complicada, una historia muy dura. Sufrió malos tratos en la infancia, el padre era alcohólico, les pegaba a su madre y a sus hermanos y tiene muy mal recuerdo de aquella época, ¿no? Entonces, María Alejandra pues tiene esta historia dura por detrás
tiene un hijo aquí y está con él, pero se está separando y estas circunstancias de la separación pues nunca son fáciles, ¿no? Y menos para un emigrante, ¿no? Un inmigrante. Entonces, ella pues con la separación pues está pasando también una situación un tanto difícil. Entonces ella tiene crisis de ansiedad por las que se está medicando, toma diazepam, una benzodiazepina, tiene palpitaciones, sudoración, o sea, esta mujer pues está afectada, tiene un trastorno en el sentido de que tiene unos problemas de ansiedad relevantes. Entonces, vamos a ver este caso, es un caso diferente porque aquí vemos que María Alejandra sí que tiene problemas de vulnerabilidad. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, sufrió malos tratos, sufrió abusos, malos tratos. Todo este tipo de circunstancias son importantes, dejan huella y consideramos desde el punto de vista de la psiquiatría, de la psicopatología, que son un factor de riesgo. Cuidado, eso no quiere decir que toda persona que viva eso tenga que tener un trastorno mental, ni mucho menos, pero sí que incrementa el riesgo. Y nosotros con esta escala estamos midiendo factores de riesgo solamente. Entonces, como podéis ver, María Alejandra le hemos puesto que tiene en rojo extremo el área de vulnerabilidad en el duelo por la familia y en los duelos por los riesgos físicos. Por esta razón, porque ella tuvo una infancia mala, vivió situaciones de violencia y consideramos que esto pues, es una especie de cicatriz, de huella que ya tiene y que se tiene que cuidar, se tiene que tener en cuenta porque si vive circunstancias difíciles especialmente, se podrían reactivar estas heridas, estas cicatrices, como lo queráis llamar. Entonces, la vulnerabilidad de María Alejandra es diferente de la de Juan. Juan no tenía ningún problema. María Alejandra tiene problemas importantes. ¿Se entiende? Esta es la diferencia. Sin embargo, a diferencia de Juan, María Alejandra tiene pocos estresores. Es una ciudadana española, tiene trabajo, va donde quiere, viene. Bueno, no tiene unos estresores especiales, como tiene unos problemas pues como los que tiene pues un ciudadano autóctono, que también tiene que preocuparse por las cosas, ¿no? Pero no tiene unos estresores como los que tenía Juan, que el hombre pues estaba realmente martirizado, ¿no? por la situación que vivía. Simplemente le hemos puesto a María Alejandra en amarillo en el duelo por la familia, complicado porque está viviendo la separación. No es fácil para una persona que emigra a otro sitio, que no tiene mucha red familiar, pues separarse. De todas maneras, tampoco consideramos que es una situación extrema. Las personas también tenemos capacidad para resolver las cosas y María Alejandra tiene pues acceso a todos los servicios, a todo tipo de situaciones para salir adelante. Por lo tanto, no está en una situación extrema, está en una situación difícil. Lo de extremo procuramos no ponerlo a todo el mundo muy fácilmente porque si no se desvirtúa un poco la clasificación. Hay problemas, pero consideramos que estarían más bien en la línea de lo complicado. En las otras áreas, pues no tiene problema. Ella es una mujer, pues que con la lengua no tiene problema, porque se habla la misma lengua, con la cultura tampoco, va donde quiere, puede ir todos los días al teatro si quiere o si puede, ¿no? Por la tierra ya hemos dicho que tampoco, el estatus social, está trabajando, tiene todos los derechos de cualquier ciudadano, en el grupo de pertenencia no ha tenido ningún problema, y no ha tenido aquí nadie le ha tratado mal, ni nadie le ha generado ningún conflicto. Entonces, creo que esto es importante. Perdonad un segundo que tengo que interrumpir un segundo. Ahondar en tu historia, ¿no? Pero así a simple vista como que no podemos ver cuáles son sus vulnerabilidades en estos temas, ¿no? ¿Quieres ahorita que regrese? Perdón que he tenido un problema.
Entonces, esta era un poco la idea. Este es el planteamiento. Creo que ha habido ya alguna pregunta, ¿no? ¿Alguna Sí. cuestión? Bueno, hay varias preguntas también del caso anterior, no sé si las puedo si quieres, Vero, te doy la palabra y después le doy la palabra a Cristina. Bueno. Pues adelante. Yo quería saber si para detectar la vulnerabilidad en el duelo por la cultura, la tierra, el estatus social y el grupo de pertenencia en el caso de María Alejandra, habría que ahondar en su historia para poder detectar si en estos casos es simple, tal. Sí, esa es la pregunta. Sí. Que si habría que ahondar en su historia. Sí, claro. Esto es un resumen de la historia que tenemos de esta persona, y esta persona nos ha explicado con todo lujo de detalles los graves problemas que tuvo en su infancia en las relaciones familiares. Entonces, el padre alcohólico pues generaba unos problemas tremendos en la familia y ella vivió en un contexto de inseguridad, en un contexto de un apego difícil. O sea, lo que pongo aquí es un poco el resumen. Tenemos muchos datos y en función de esos datos, yendo a los indicadores de la escala, pues es donde ponemos que es extremo. Este es el método que seguimos. Las siguientes preguntas es la primera de Sol Durán. Dice, de acuerdo a las indicaciones del tratamiento, Juan, debido a que está en situación extrema de familia, requeriría un programa de salud mental, ¿o no? Sí, este es un punto que tengo puesto debajo de los casos. Claro, porque esta escala, yo creo que uno de los mayores intereses que tiene es ver qué indicación le damos a la persona. Como tú muy bien dices, y tal como está puesto ahí, en el caso de Juan, la intervención es psicosocial porque Juan no tiene ningún trastorno mental. Por lo tanto, poner a Juan en una línea de tratamiento psiquiátrico, pues es muy negativo, porque estamos medicalizando a una persona que tiene un problema social. Sin embargo, María Alejandra es una mujer que tiene un trastorno mental. María Alejandra tiene unos ataques de angustia, tiene una situación en la que pues necesita ser atendida. Por lo tanto, María Alejandra tiene que ir a un programa psicoterapéutico, un programa de atención, pero Juan no. Es decir, siempre, como tú bien señalas, indicamos debajo, en función de cómo nos funciona la escala, qué tipo de programa hacemos a las personas. Y esa es la justificación, que si no hay trastorno mental y solo hay estresores, pues no hay por qué medicalizar esa situación, no hay por qué llenar el dispensario de psiquiatría de personas que no tienen trastornos mentales. Es malo para todos, ¿no? Para el servicio que se bloquea para las personas que son tratadas inadecuadamente, que se genera un gasto innecesario, es malo para todo el mundo, ¿no? La siguiente es de World Resident. Dice, ¿cómo determinar si es un estresor grave o leve, según el criterio del migrante o el nuestro? El criterio, esto está en el texto de la escala, si acaso lo podéis luego repasar. El criterio es del profesional, el criterio es del que entrevista. Es decir, esta escala está en el texto explicativo, pertenece a lo que se llama modelo ETIC, que es el modelo que se basa en las teorías científicas, en este caso en las teorías psicológicas. De todas maneras, hay un apartado en la escala en el que se recoge también la opinión de la persona, pero la escala fundamentalmente la rellena el profesional, que es el que tiene que interpretar los datos. Es decir, puede haber una persona que considere pues, que no es importante estar con los hijos, o bueno, todo tipo de opinión es posible, pero para nosotros, desde el punto de vista de la psicología, pues romper una familia, sufrir violencia, todo esto son factores de riesgo. La persona podría decir que no, que para ella no lo es, ¿vale? Lo recogeremos, pero no en la escala, en el gráfico de la escala, porque desde la psicología, sufrir violencia, muchos, sabemos que es un factor de riesgo. La persona lo podría negar. Bueno, le voy a juntar varias, doctor, porque si no creo que es un poco difícil. Nos dice Elizabeth Franco, ¿cuál es la diferencia entre estresor y vulnerabilidad?
Elizabeth San Martín nos pregunta que cómo se mide el estresor tierra, si incluye la tenencia opresiva del mismo, por ejemplo, en el caso de desplazados internos y refugiados. Y por último, de World Residents, ¿cómo determinamos cuántas herramientas emocionales internas ya cuentan los migrantes para lidiar con estos estresores y por lo tanto qué tan necesario es tratarlo y de qué manera? Son bastantes. Bastantes preguntas. Estoy apuntando. A ver, si me dejo alguna, ya me la añades. Creo que la primera era diferencia, vulnerabilidad, estresores. Sí. La vulnerabilidad es todo aquello problemático que vive una persona antes de emigrar y que va a ser un hándicap en el país al que emigra. Es decir, si una persona emigra ciega, emigra con un infarto, emigra con un trastorno mental severo, todo eso le va a ser un hándicap para salir adelante en el país de acogida, le va a restar capacidades. Eso es vulnerabilidad, los problemas previos que tiene la persona. Y estresores son las barreras que le pone la sociedad de acogida para salir adelante. Por ejemplo, un indocumentado, pues que no tiene derecho a un trabajo legal, que no tiene derecho a vivienda o que es perseguido. Estresores son barreras, muros, y vulnerabilidad son limitaciones de la persona. Esa es la primera pregunta. El tema de la tierra, que ya ha salido. Bueno, dentro de este modelo que tengo de los 7 duelos, hay un duelo que es la tierra. Entonces, está puesto en la escala, porque la escala está basada en ese modelo, pero realmente es el duelo que es menos relevante. Salvo que una persona emigre a un clima absolutamente extremo, inhumano, pues en principio no sería un factor a considerar como estresor. Simplemente se tiene en cuenta a nivel más del planteamiento del modelo teórico. En relación a los refugiados, en la escala es exactamente igual, se aplica igual a un refugiado, a un inmigrante. En realidad yo creo que los refugiados también son un tipo de inmigrante, un inmigrante que vive unas situaciones concretas muy difíciles, pero que forman parte del marco de la migración. Toda persona que marcha del país de origen, sea por las circunstancias que tiene, es un inmigrante. Incluso es un inmigrante el multimillonario que se va a vivir a otro sitio. Todo el mundo que marcha. Es decir, no puede haber diferencias entre las personas. Hay muchos tipos de migración, evidentemente hay migraciones en muy buenas condiciones y en extremas, pero todo el que se mueve, el que marcha, es un inmigrante. Y el refugiado también. Y creo que había una cuarta que no sé si la he apuntado bien. De momento he apuntado 3, creo que había otra. Sí. La última es, ¿cómo determinamos cuántas herramientas emocionales internas ya cuentan los migrantes para lidiar con los estresores? Y por lo tanto, es necesario de qué manera. Sí, esto ya lo he comentado al principio. Esta escala no mide cómo la persona elabora el duelo migratorio, cómo lo maneja. Eso tenemos otra escala, quizás otro día ya la explicaremos. Esta escala está midiendo las circunstancias que vive el inmigrante y que le afectan en su salud mental. ¿Cuáles son esas circunstancias? La vulnerabilidad, las limitaciones que tiene y los problemas que le presenta el país de acogida. ¿Cómo la persona elabora? No está en esta escala. Es muy complejo y requiere otra escala que algún día la comentaremos. Es más compleja que esta, bastante más compleja, porque el mundo mental del manejo de las emociones es de una gran complejidad. ¿Más comentarios? No, por el momento no. No os veo ahora yo. Aquí estamos. ¿Vosotros me veis? Sí. Sí, me escuchan. Sí, hacia ver. Yo te oigo, pero no te veo. Aquí estoy. ¿Digo? Ya estoy. Si tuvimos un pequeño problema, vale. Pero aquí estamos. No, muy bien. Está yendo todo muy bien, ¿eh? Está yendo todo muy bien para la distancia que tenemos. ¿Sigo con el tercer caso, entonces? Sí. ¿O hay algún tema más?
¿Sigo? Sí, ya tenemos una duda más. Sí. Pero vente para acá. Muy bien. No. Tenemos aquí un pequeño inconveniente. Hola. Esta escala, ¿Qué tal? esta ¿Qué tal? escala Buenas se tardes. realiza con base en, supongo en el trabajo con la población migrante, pero digamos, se tomó una muestra en específico y digamos, son métodos cuantitativos y cualitativos. Ese es mi Para duda. hacer este estudio. Como de la población con la que se trabajó. Para hacer esta escala. Ajá, exactamente. Esta escala la desarrollamos en el servicio que tenemos en Barcelona, un servicio de atención en salud mental a inmigrantes, y con la experiencia clínica y asistencial pues se desarrolló la escala. Primero hicimos la teoría de los 7 duelos y después desarrollamos esta escala para intentar ver los factores que influyen sobre los duelos, que es lo que mide esta escala. La vulnerabilidad que influye en cómo se elaboran los duelos y los estresores que afectan también a la vivencia de los duelos. O sea, esto viene de una experiencia fundamentalmente clínica, de atención en salud mental. Evidentemente a través, luego se han hecho estudios, libros, viene de una experiencia fundamentalmente clínica. Okay, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? No, pues... sí. Bueno, si podemos continuar, adelante, por favor. Sí, nos quedan 2 casos, ya estamos en la mitad del trayecto. Vamos a ver otro caso. Son casos, cada uno tiene sus peculiaridades para que veamos diferentes tipos de personas que emigran. El caso Flor. Flor es una mujer dominicana, de la República Dominicana, también tiene papeles y trabaja cuidando una anciana con Alzheimer. Trabajo muy duro. Tiene 2 hijos en su país, de 8 y 9 años, a los que intenta traer, pero no lo ha conseguido, porque hay muchas trabas legales para poder traer a los hijos, teniendo papeles, teniendo una situación legal. Entonces, él lleva 6 años en España y nos explica que su infancia fue buena, como el caso Juan, tuvo una infancia en la que la familia se llevaban bien, dice, eran pobres, pero se llevaban bien, luchaban, iban adelante. Y está triste por su situación, se acuerda de sus hijos, piensa qué harán, los hijos están con su madre, pero ella siempre está pensando, ¿y ahora qué estarán haciendo? Yo no estoy allá. Pero es una mujer animosa que va luchando y piensa que ya conseguirá todos los papeles para poder traer a sus hijos. No conoce mucha gente aquí, y apenas va al cine, le da miedo también, está asustada. Y bueno, es otro perfil un poco de inmigrante, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo plantearíamos. Ya hemos dicho que tiene una buena historia infantil, no tiene ninguna enfermedad previa. Es decir, la vulnerabilidad tiene que ver con enfermedades previas, con historias traumáticas. Ni Juan ni esta mujer tienen ninguna enfermedad previa, ni tienen ninguna historia traumática. Por lo tanto, son personas plenamente capaces de emigrar. Cualquier ser humano que no tiene enfermedades importantes, que no tiene una historia traumática, está en óptimas condiciones para emigrar. Somos una especie de emigrantes, ¿no? Los Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, ponemos a Flor simple en los 7 duelos, y sin embargo, en estresores ponemos como estresor extremo este estresor de la ruptura afectiva familiar. A nivel del duelo por la familia, Flor está viviendo una situación extrema. Ella quiere tener a sus hijos, pero no puede traerlos porque hay unas leyes en España, en casi todos los países, que ponen dificultades
para la reagrupación familiar, y esto además pues genera un enorme sufrimiento, ¿no? en muchísimos inmigrantes. Sin embargo, en las otras áreas, como que es una persona documentada, pues no tiene problemas, es decir, no tiene problemas con la lengua. Ella dice que le da miedo el tema de moverse, pero es más un miedo de ella, porque en realidad no, ella tiene documentos, es decir, objetivamente no tiene unos estresores ni complicados ni extremos, tiene unos estresores simples en relación a la cultura, porque ella tiene acceso a lo que quiera a nivel de la cultura de aquí, ¿no? de España, ¿no? En la tierra, como siempre hemos dicho, simples, en el estatus social también simples. Ella está trabajando con papel, es un trabajo duro, pero es un trabajo en el que no hay una situación especial de una dificultad añadida. En el grupo de pertenencia no ha tenido tampoco ningún problema por ser extranjera, ni tampoco ha sufrido violencia. Entonces, volvemos a aplicar el esquema y aquí solamente hay un área que aparece en rojo. Es el área de los estresores que tienen que ver con la familia. Seguimos aplicando el mismo modelo y aquí tenemos un perfil diferente. Esta mujer, aunque tiene los documentos, no tiene todos los derechos. Y como no tiene todos los derechos, tiene la familia rota, y este es el tema que nosotros recogemos. Y tal como hemos dicho antes, aquí hay que hacer una intervención psicosocial. Esta mujer no está enferma, esta mujer tiene también un síndrome de Ulises y sus padecimientos pues, son reactivos a una situación inhumana como esta que le impide tener a sus hijos. Por lo tanto, también hay que hacer un programa psicosocial, psicoeducativo, para ayudarle pues, a que tenga fuerzas para ir adelante y resolver esta situación. ¿Qué sería el tercer caso? No sé si hay algún comentario o pasamos ya al cuarto y hacemos una valoración un poco de todo, como queráis. ¿Una pregunta más? Y también A ver, un momento, hay palabras que vamos a evitar decir en dado caso que una persona requiera de nuestra ayuda. Es decir, cuando se nos acercan a pedir ayuda, ¿con qué palabras debemos empezar? O alguna frase que podamos decir. Es una pregunta de Ana María Rodríguez Carranza. Bueno, yo creo que siempre pues, hay que acercarse a la persona, a lo que está sintiendo, a lo que está viviendo, y acercarse con empatía, con proximidad, escuchar a la persona y entender bien lo que nos dice, porque a veces con buena fe podemos meter la pata, podemos medicalizar lo que es el estrés y el duelo. Es decir, tenemos que tener una empatía inteligente, es decir, una empatía entendedora que comprenda cuál es la situación, y para eso hay que analizar los datos, hay que tener una cierta rigurosidad en ver cuál es la situación de la persona, pero siempre primero con esta empatía, con esta proximidad, escucharle con mucha atención lo que nos explica y luego estructurar bien los datos para ver qué tipo de intervención es la más adecuada. Si es una intervención psicosocial o hay que hacer una ayuda ya terapéutica, clínica. Oye, perdón. Sí. Sí, hay un par de dudas acá. Adelante, por favor. Adelante. Sí. ¿Quién, yo? Venga. No, pero desde ahí ya se escucha bien. ¿Por qué en este caso hay una situación un poco confusa? Si bien es cierto, esta persona tiene papeles, más sin embargo, o sea, tiene una estancia legal, más sin embargo, presenta miedos por ser identificada con la policía. ¿Cuál es el tema? O sea, hay una contrariedad, ¿no? Sí, pero esto es interesante, por eso lo pongo, porque aquí el miedo es un miedo de ella, no es un miedo objetivo, porque esta mujer no la van a, digamos, no van a actuar contra ella, porque tiene... Lo que pasa es que aquí el miedo no es objetivo, no es una circunstancia de ella la que le da miedo, sino que es un miedo personal, psicológico de ella, que tiene que ver pues con situaciones que ella ve de otras personas y le asustan, pero por eso yo digo que nosotros
tenemos que ser como una especie de notarios. Tenemos que ver la situación objetiva, las circunstancias. Lo que la persona siente lo debemos recoger, pero no en esta escala. Y esta mujer tiene unos miedos que son personales de ella, no objetivos. Por lo tanto, la escala no los recoge. Pero haces muy bien de plantearlo, porque justamente es esto lo que yo quería señalar. Uno puede tener los miedos que quiera, o bueno, que tenga, pero hay que ver si son reales o no. ¿eh? Entonces, esta mujer tiene unos miedos irreales. Bueno, tampoco son tan incomprensibles, porque ella ve otra gente que no tiene papeles, se ve extranjera, pero bueno, objetivamente no tiene esa. Nosotros vemos las circunstancias objetivas, somos como una especie de notario, somos como una especie de empresa de seguros que mide el riesgo de una persona. Intenta ser objetiva. Y este es un poco el planteamiento, pero está muy bien la pregunta, porque aquí es verdad que hay una contradicción. La has entendido muy bien. Yo tengo entendido que el síndrome de Ulises es un cuadro de estrés intenso y en el caso de esta persona no necesitaríamos hacer una intervención psicofarmacológica porque no tiene un trastorno, pero usted lo detecta como que tiene síndrome de Ulises, pero mi pregunta es ¿por qué tiene síndrome de Ulises si todas las vulnerabilidades y los estresores son simples, excepto uno? A lo que voy es que si con un estresor extremo o con una vulnerabilidad extrema ya estás diagnosticado con síndrome de Ulises. Sí. Con un solo estresor extremo ya se considera que es un estresor Ulises, porque es una situación inhumana. Es decir, que un padre esté separado de un hijo pequeño es inhumano. Evidentemente hay gente, como el primer caso tenía 5 estresores extremos, muchísimo peor, pero ya todos entran en la categoría de extremo. Esto es como si tú me dices, una persona que tiene 1.000 millones de dólares es muy rica, uno que tiene 5.000 millones es mucho más rica todavía, pero los dos son súper ricos, ¿me entiendes? En este caso, tener un estresor extremo ya es suficiente para entrar en la categoría de síndrome de Ulises. Mejor que tenga uno, pero por desgracia hay gente que tiene 5 o 6. Pero con uno, más que suficiente. Porque eso desestabiliza a cualquiera. ¿Y por qué en el caso de Flor, su situación del duelo por la cultura y o digo, el de pertenencia social es simple si dice que apenas si sale, y yo sé que es por el miedo, pero dice que apenas si sale y que no conoce mucha gente? Sí, bueno, ahí son cosas más personales, porque ella tiene un carácter pues que es un poco más introvertido, pero insisto, por eso he puesto un poco esa idea, nosotros vemos las circunstancias objetivas, no vemos cómo es la persona. Podría ser una persona que también tuviera, pues yo qué sé, otro tipo de síntomas, otro tipo de cosas, pero nosotros estamos viendo lo objetivo y objetivamente esta mujer puede salir. No sale, pues porque ella, seguramente está en contacto con otras mujeres indocumentadas y entonces le da miedo, es un poco lo que hemos comentado. Pero esta escala mide cosas objetivas, vulnerabilidad objetiva y estresores objetivos. Ya digo que tenemos otra escala que otro día ya con mucho gusto os presentaremos para ver cómo la persona vive eso, porque eso se puede vivir de muchas maneras, pero nosotros vemos las circunstancias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estamos monopolizando en línea y aquí de manera presencial las preguntas de cada uno de los casos. Quisiéramos escuchar a alguna de nuestras sedes remotas si tiene alguna duda o algún comentario respecto a cada uno de los casos. Está abierta la palabra. Si quieren que les demos a cada uno, por favor escríbanos y le regreso la palabra a Beth. Tengo aquí una pequeña pregunta en línea. Dice World President, ¿cómo identificar la diferencia entre que el migrante tenga acceso a todos los servicios y derechos disponibles y que él sepa de verdad, que sienta que puede acceder a estos tipos de derechos? Sí, es cierto, es verdad que este es un tema delicado, ¿no? Porque a veces el inmigrante puede tener derechos y no tiene la información y no los conoce y ese es un factor
a tener en cuenta, ¿no? Es decir, si nosotros viéramos que hay esa realidad, pues la escala se mantendría igual, pero tendríamos que ayudar a la persona pues a que acceda a los recursos. La escala se basa en datos objetivos, ¿eh? Como algo así como si dijéramos, a ver, ¿cuánto tiene usted en la cuenta corriente? ¿Tiene 100, 200, 300? Luego habrá muchas circunstancias alrededor de eso, pero nosotros tenemos que ser inflexibles en medir las circunstancias de manera fría, porque si no, cada uno me dirá una cosa, ¿eh? Es decir, no es por frialdad nuestra, sino porque queremos tener un método que sea fiable, ¿no? Entonces, si la persona, a pesar de tener derechos, no los conoce, pues le tenemos que ayudar a que los conozca. ¿Eh? Seguramente hay otros inmigrantes que sí que se espabilan más para conocerlos. Entonces hay que estar al tanto de todo y hay que ayudarle a esa persona pues a que busque los recursos, ¿no? A los que tiene derecho. Muchas gracias, doctor. Tenemos en Los Ángeles una pregunta. Adelante en la UNAM, por favor. Hola. Ahí van, ahí van. Hola, doctor Achotegui. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Dalia Pimentel. Yo usé su teoría en la investigación para mi tesis doctoral, usando un grupo de inmigrantes documentados y otro de inmigrantes indocumentados en Los Ángeles. Y bueno, usé una escala para medir los estresores, se llama la escala de estrés de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos. Bueno, el punto es que no encontré diferencias entre los estresores o síntomas psicológicos entre los dos grupos. Y yo interpreté esos resultados como quizás un miedo basado en que aún los inmigrantes documentados se sienten hostigados por las autoridades migratorias debido al clima político en Estados Unidos, y pues a que hay incidentes donde sí hay la posibilidad de que los inmigrantes documentados sean deportados. Y entonces, y quizás porque continúan siendo una población vulnerable aún cuando tienen papeles. Entonces me gustaría escuchar su opinión y si esto se ve en España también, quizás con los inmigrantes documentados que son, por ejemplo, de bajos ingresos, ¿verdad? Que están trabajando en esos lugares riesgosos. Yo trabajo con trabajadores que se han lastimado en el trabajo o que han sufrido algún trauma en el trabajo y ahora están lastimados, ya no pueden trabajar y muchos de ellos no tienen papeles porque pues los que no tienen papeles son los que trabajan en ese tipo de lugares, ¿no? Sí. Sí, es verdad, es cierto que los inmigrantes, incluso teniendo papeles y todos los derechos, tampoco están en igualdad de condiciones con un autóctono, ¿no? que tiene más recursos, que tiene más redes, eso es cierto también, ¿no? Yo creo que todo eso hay que tenerlo presente, pero insisto un poco en que es importante que los instrumentos sean lo más un poco fríos posibles, ¿no? Lo menos influenciables por elementos dudosos, ¿no? Aquí estamos intentando medir con esta escala unas circunstancias que es verdad que son complejas, pero intentamos poner pues unos criterios que sean lo más sólidos y claros posibles. Yo estoy de acuerdo contigo en que un inmigrante documentado tampoco es igual que un autóctono documentado. Es evidente, ¿no? Pero eso sería quizás para otra escala. Nosotros estamos mirando en las circunstancias de los derechos que tiene. Cómo luego hay muchos aspectos de la sociedad que pueden influir, todo eso, claro, se nos escaparía para esta escala, ¿no? Toda escala es limitada, ¿no? Y si introdujéramos eso, seguramente se nos desenfocaría también lo que hacemos. Pero, a ver, una escala no es más que un instrumento que luego el profesional tiene que integrar con toda la información, que tiene que aunar con otros muchos elementos. No
Una escala no es algo que refleja perfectamente la realidad. Es una cosa que ayuda. ¿Mm? Yo creo que esta escala ayuda a comparar unos casos con otros para ver, por ejemplo, quién está peor y hay que darle más ayuda, o en qué áreas aparece el conflicto y ver qué tipo de intervención. Pero evidentemente con una escala no podemos detectar todos los detalles de algo tan complejo, ¿no? Como es todas las circunstancias de un inmigrante, ¿no? Que tú señalas muy bien que hay muchísimos matices también de letra pequeña, ¿no? Esta escala intenta recoger la letra grande, ¿no? Si lo hacemos bien será bastante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay otra sede que quiere participar, es nuestra sede en Sacramento, California. También pusieron por aquí algunas preguntas en el chat, pero si pudiéramos juntar Sacramento, lo que quieren compartirnos con lo que pusieron acá, se los agradeceríamos un montón. Por favor, abran la cámara y el micrófono. Ajá, ahora solamente les falta... Allá está. Adelante. ¿Estamos? Sí. Sí. Hola. Muchas gracias, doctora Achotegui. Muy interesante. Lo que yo quería subrayar en este consulado, en la capital del estado de California, en los Estados Unidos, contamos con un módulo de salud mental y el intento es aplicar tamizajes con el formulario PHQ-9 a las personas que se acerquen a la ventanilla de salud, que es un programa que tenemos en toda la red consular de México en los Estados Unidos. El módulo de salud mental es un privilegio contar con él dentro del consulado y una terapeuta experta que también está aquí. El problema y la pregunta para ustedes, ¿cómo poder mejor aprovechar ese recurso que tenemos en un espacio específico del consulado a través de las personas que atendemos todos los días, más de 300 que vienen a las diferentes ventanillas, en especial de trámites consular y de protección? ¿Cómo poder ayudarnos? Ahorita estamos aquí 15 miembros del consulado de diferentes áreas escuchándolo. Saber cuáles serían las palabras o lenguaje corporal para poder nosotros canalizar y a lo mejor insistir un poco más a una persona que aparentemente solo viene a ver un tema de migratorio, o que tenemos la misma dificultad con los casos de violencia doméstica y poder apoyarlos desde un punto de vista legal, de cómo poder identificar ciertas anomalías que van más allá de una tristeza o una circunstancia mucho más de vulnerabilidad, o como usted lo ha descrito. ¿Cómo puede ayudar a todos los miembros de los consulados a poder identificar una ayuda más allá de los servicios que proporcionamos, que son varios, ¿no? Educativo, de educación financiera, de salud, de recursos de seguro social, de seguro, médico, de documentación, etcétera, pero más allá de eso, de salud mental, ¿cómo puede ayudarnos, doctor? Muchas gracias. Bueno, pues haciendo un poco lo que estamos ahora trabajando de la escala, pero entiendo que es un tema fundamental, ¿no? Es decir, yo creo que un poco en la línea de lo que decíamos antes, primero tiene que haber pues una empatía, una proximidad humana hacia esa persona que al estar en otro país y muchas veces en circunstancias difíciles, pues está como un poco inferiorizada, un poco casi infantilizada, porque no tiene todas sus herramientas, todos sus recursos, ¿no? para ir adelante. Entonces tiene que haber esta empatía. Yo creo que es muy importante escuchar a las personas, recoger un poco todo el relato y al expresar las cosas las personas también se sienten mejor, se sienten comprendidas, pero vuelvo a insistir que necesitamos también una cierta objetividad, una cierta serenidad a la hora de ver las cosas, porque a veces con muy buenas intenciones no se hacen bien las cosas. Dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Es decir, tenemos que tener esa proximidad y esa empatía y escuchar, pero luego tenemos que procesar, tenemos que entender, tenemos que estructurar la información
y aplicar programas que sean inteligentes, que sean adecuados. Y ahí yo insisto en que hay que diferenciar el área del estrés, del duelo, del sufrimiento humano, del área del trastorno mental. Esa es una diferencia muy importante, porque hoy en día se está convirtiendo en enfermo a prácticamente todo el mundo que tiene algún sufrimiento, algún problema, y yo creo que eso es negativo. Entonces, todo este área del estrés y del duelo que llamamos el síndrome de Ulises, pues creo que hay que diferenciarla del trastorno mental, y aquí a las personas hay que buscarles pues un incremento de redes sociales, esta escucha, este potenciar sus capacidades, enseñarles recursos psicoeducativos. Todo esto ya puede ser muy importante para la persona, y las personas que estén ya en el área del trastorno mental, pues buscar darles un tratamiento que tenga en cuenta también los aspectos culturales, el respeto a la cosmovisión que tiene esa persona que es de otro país. Es decir, el tratamiento también tiene que tener una serie de características que requieren unos profesionales también pues que tengan una formación para ello. La pregunta es muy amplia y no sé si respondo a todo, pero esa sería un poco mi perspectiva básica. Sí, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Hay un par de preguntas más. No sé si quiere que continuemos con el siguiente caso o las lanzamos de una vez, como usted nos diga. Bueno, yo casi acabaría ya y luego hacemos un debate ya general, ¿no? Porque falta muy poco y así ya entramos en una etapa de debate de todo. Bien, nos queda este caso que le hemos llamado Abdul. Aquí el perfil es un poco diferente. Es el caso de una persona africana que emigra a España. Nosotros recibimos bastante migración de África, llegan en pequeñas barcas, en unas circunstancias durísimas. Y este hombre llegó a España, estuvo detenido durante tiempo, es un hombre joven de 26 años, dejó un hijo también en el país de origen, no tiene papeles, y es una población que tiene muchos problemas, ¿no? Está preocupado porque ve que le está costando salir adelante, le cuesta dormir, está ansioso por su situación. También esta persona se retrae. Lo que pasa es que en este caso tiene motivos, porque es muy identificable rápidamente, ¿no? Como extranjero, ¿no? Y por desgracia lo pueden expulsar en cualquier momento, ¿no? Con todo lo que le ha costado llegar, ¿no? Y este hombre además ha sufrido ataques racistas, que es bastante típico aquí, con la población negra, el sufrir agresiones. Y él tiene pues unas molestias en el vientre, pero no le han encontrado ningún trastorno, y que creemos que tienen que ver pues con esta tensión, con este nerviosismo que está viviendo, porque después de todo lo que ha hecho no encuentra una salida para su vida, ¿no? Vive en la calle, ha sufrido agresiones. Sin embargo, él explica pues que él es de una familia de pescadores. Senegal está en la costa de África y es un país que las personas son muy activas, son pescadores, comerciantes. Él pertenecía a una familia en la que se sentía bien, en la que tiene buenos recuerdos. Por lo tanto, ya nos lleva pues otra vez a pensar que Abdul tendrá una vulnerabilidad simple, es decir, es una persona capaz, una persona fuerte. Cualquiera no se mete en una barquita de 2 metros y se hace 3.000 kilómetros por el mar. Hay que tener bastante energía física y mental. No sé si todo el mundo la tendríamos, ¿no? Para meterse en una odisea realmente, ¿no? Por eso un poco la figura de Ulises también, ¿no? De este tipo. Por lo tanto, es una persona que tiene una vulnerabilidad más que simple. Ya me gustaría a mí quizás tener tanta fuerza, ¿no? Como alguna persona de estas, ¿no? Tanta capacidad, ¿no? Por lo tanto, podemos considerar que tiene una vulnerabilidad simple, es capaz de ir adelante, pero se encuentra con una muralla terrible, una muralla espantosa, una muralla que son estos estresores que le han roto el mundo afectivo. Está separado de su hijo, por lo tanto ponemos en rojo, en el duelo por la familia, estresores extremos. En este caso también en la lengua, porque él habla mandinga, que es la lengua que se habla
en Senegal. Entonces, tiene problemas para ir a clases de castellano. Vive escondido, vive en un sitio en el que no puede ir a clases tranquilamente, ¿no? En la cultura tampoco, no puede ir a un partido de fútbol porque tiene miedo, ¿no? En la tierra, bueno, como aquí el clima es bueno, pues es el único aspecto prácticamente en el que no tiene dificultades. En el estatus social, pues no digamos, ¿no? Sin papeles, trabajando en circunstancias de explotación la mayoría de las veces. Encima ha sufrido racismo, agresiones, por lo tanto también aquí ponemos estresores extremos en el duelo de pertenencia y riesgos físicos en relación a las agresiones que ha vivido. O sea que este hombre, menos en la tierra, que es algo que está ahí y que no se puede ni mover, ¿no? No se puede cambiar, en todo lo que tiene que ver con la sociedad de acogida, pues es un desastre porque le ha tratado fatal, ¿no? Es decir, tiene estresores extremos en todas las áreas posibles, ¿no? Ya digo, la tierra porque está ahí y no se puede tocar, si no, quizás también se la pondrían en contra, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo también de síndrome de Ulises, de un hombre fuerte, capaz, que vive pues una odisea durísima y a pesar de todo no está enfermo. A pesar de todo, Abdul sigue luchando, busca oportunidades. Bueno, es un ejemplo de la resiliencia extraordinaria que tienen muchísimos inmigrantes, ¿no? Pero fijaros como aquí prácticamente nos sale en rojo todo el área que tiene que ver con los estresores, ¿no? Y en verde todo el área de la vulnerabilidad. Es un caso extremo de lo que sería un poco el síndrome de Ulises. Bueno, yo creo que este sería ya el cuarto caso y quizás podemos hacer como un debate un poco general de todo lo que haya ido surgiendo como cuestión, como pregunta, como aportación, lo que queráis. Sí, había una batería de preguntas ya. Solamente una. Bueno. ¿Qué hacer cuando la persona no deja de recurrir a ti? Digamos, se paternaliza. Cuando ya hubo una intervención y seguimiento del caso, en el caso de refugiados, hizo uso y goce de sus derechos y está en proceso de integración, pero algo no le permite dejarte. Pregunta a Alejandra qué hacer en este caso. Es que no se oía muy bien. Una persona perdona. Que se paternaliza, que a pesar de que ya le diste la atención, sí. Sigue. Ya. Bueno, claro, es que las personas, pues cada una tenemos nuestro carácter, nuestras características y hay personas que son más dependientes o que buscan más ayuda. Ahí es muy importante que los servicios de atención sepan entender eso y no favorecer el paternalismo, porque a veces el paternalismo lo favorecemos nosotros. Es decir, lo que es importante es potenciar las capacidades de la persona para ser autónoma, para ir adelante y que hay personas que buscan ese paternalismo, nuestra función como profesionales es no favorecerlo. Desgraciadamente a veces pues no lo sabemos manejar y caemos en este juego. Yo creo que el paternalismo es una forma de relación sadomasoquista en la que uno se pone arriba y otro abajo, en el que se inferioriza al otro, se le impide crecer. Es muy negativo, pero por desgracia a veces no es fácil en nuestro trabajo evitar caer en esto. Tenemos que estar siempre muy al tanto de este peligro. Muchas gracias, doctora. Tengo otras dos. Estamos monopolizando un poco. Sí, estamos monopolizando un poco. Bueno, si quieres te regreso la palabra en un momento. Yo tengo dos preguntas más de Chicago y de Tucson. Y si aquí hay alguna pregunta más. Caray. A ver. Pues muy bien. Bueno, puedes hacer primero esta, que ya la tenía desde hace ratito, y ahorita les doy la palabra, ¿sale? Para ir variando las voces. La primera pregunta de Chicago es, ¿quiénes pueden aplicar la escala? Bien, esta es una pregunta muy importante también. En principio, esta escala, fijaros que ya lo hemos dicho, como no está midiendo el funcionamiento del duelo migratorio, no hace falta que sea un psicólogo o un psiquiatra necesariamente el que la aplique. La puede aplicar un trabajador social, un educador social, una promotora de salud, una persona que tiene una formación en el área
de la salud en general, en el área psicosocial, y que sabe entender lo que es la vulnerabilidad y ver las limitaciones que tiene una persona y ver los problemas que tiene, puede aplicar la escala. Es decir, la otra escala que quizás otro día explicaremos de cómo se elabora el duelo es un poco más compleja y requiere más conocimientos de psicología. Pero para aplicar esto no hace falta conocimientos de psicología específicos, porque estamos viendo circunstancias. Es un tema importante este. Muchas gracias, doctor. Y desde Tucson, que si tienen algunas estrategias para evitar o contener el burnout del entrevistado. El burnout de los entrevistados. Entrevistadores. De los entrevistadores. De los entrevistadores. Bueno, es cierto, sí. Yo creo que los profesionales que trabajamos en este área, pues también tenemos un estrés, porque es difícil hacernos cargo de muchos sufrimientos, trabajar con pocos recursos. Y yo creo que sí, que es importante también cuidar a las personas que trabajan en este área, que trabajamos en este área. Y una forma de cuidar a las personas es precisamente esta, hacer formación, hacer debates, explicar las cosas. Todo esto es muy positivo, evita el burnout, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora de aprender mecanismos, debatirlos, sentirnos que formamos una red, todo esto es anti-burnout, ¿no? Yo creo que las instituciones que tienen programas de ayuda a inmigrantes para evitar el burnout deberían favorecer la formación de los profesionales, que tengan espacios para expresar lo que sienten, para explicar las dificultades que tienen, para plantear soluciones a los problemas. Yo creo que es cierto, el burnout es un problema de muchas personas que trabajamos en el área de la salud mental con los inmigrantes, que es un área en la que hay una gran tensión emocional y social muchas veces. Bueno, además yo voy a hacer ahí un comercial. Cada año nosotros en las ediciones del diploma tenemos clases de autocuidado, cuidado de los equipos, los pueden encontrar en YouTube. Son clases, si son de 3 horas o de 4 horas, pero vale muchísimo la pena porque justo es trabajar mucho desde los profesionales, desde las personas que están pues atendiendo a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, pues por ahí hay una opción. Y finalmente, ¿qué tan viable Sí, conozco el programa. Muy bueno, sí, sí. Y finalmente... Parecía que lo conocía y que está... Adelante, doctor. Adelante. Yo me callo. Habla tú. ¿Qué tan viable es aplicar la escala desde una entrevista telefónica? Bueno, no es que sea algo contraindicado necesariamente, pero en una entrevista telefónica pues te puede faltar un poco de información, lo visual nos da mucha información, ¿no? Bueno, si no hay más remedio, pues más vale intentar hacerlo que no dejar a la persona desatendida. Yo creo que es una posibilidad. Esta escala, aprovecho para decirlo, se ha utilizado también en los países de origen de la migración en relación a la vulnerabilidad para ver qué riesgo puede correr una persona que migra. Es decir, se ha utilizado, por ejemplo, ahí mismo en México, personas que deciden emigrar que conozcan también las limitaciones que pueden tener. Es decir, que vayan a la migración sabiendo, bueno, las limitaciones que tienen y los riesgos que corren y que decidan también libremente ir. Es decir, yo creo que es interesante ver las limitaciones que tiene uno porque se prepara mejor para que no le afecten, ¿no? Es decir, se puede utilizar en personas que van a emigrar también. Evidentemente, ahí los estresores se pueden ver todavía como una posibilidad, porque no se están viviendo, aunque ya se pueden conocer. Si vas indocumentado a otro lugar, pues ya puedes saber incluso qué estresores tendrás, aunque todavía no los tengas delante, ¿no? Pero la vulnerabilidad sí que la sabes, ¿no? Muchas gracias. Por aquí hay 3. A ver, porque ya nunca ha estado con nosotros.
Muchas gracias. Hola, doctor. Bueno, yo soy psiquiatra infantil y del adolescente y me interesaría saber si es posible aplicar esta escala o si usted lo recomienda en población adolescente, por ejemplo, niños en escolares. Sí, este es un tema interesante y es un poco más complejo porque, claro, eh, en los niños eh, las circunstancias que están viviendo están siendo a la vez vulnerabilidad y estresores, ¿no? Es decir, se introduce un elemento de mayor complejidad, ¿no? Es decir, un niño que está viviendo en una situación con una familia indocumentada, ¿no? Está viviendo una gran tensión por esta situación de ser indocumentado, pero a la vez esta circunstancia le está generando vulnerabilidad futura, ¿no? Porque está creciendo en este medio inestable, inseguro. Entonces, se puede aplicar en función del momento, es decir, un chico que tiene 12 años, que vivió 5 años en México, en Guatemala, en otro país, se puede ver qué vulnerabilidad tuvo en esa primera etapa y luego ver qué estresores tiene ahora. Pero evidentemente, tal como te digo, hay que entender que los estresores que está viviendo ahora van a ser vulnerabilidad futura, porque está creciendo en un medio que le está afectando. Entonces, es añadir un nivel mayor de complejidad a la escala, pero se puede plantear, teniendo en cuenta esto que se ve. Muchas gracias. ¿Y quién? Por acá. Sí, un poquito nada más. Yo quisiera saber, al final de la escala habla de factores subjetivos, quisiera saber a qué se refiere con factores subjetivos y también quería preguntarle en la experiencia que han tenido con las personas migrantes, si han tenido la posibilidad de trabajar con grupos de autoapoyo o apoyo mutuo y qué resultados han tenido. Muy bien, muy bien. Sí, tiene razón. Al final de la escala yo no lo he añadido para no complicar las cosas, ¿no? Porque ya es bastante complejo eh, hacer esta sesión así, ¿no? En estas condiciones. Si leéis con detalle el texto de la escala, tal como he dicho además que la escala no lo puede medir todo, la escala tiene una sección de observaciones que está aquí al final. En esta sección de observaciones se añaden unos comentarios que no están recogidos probablemente en la escala. Y uno de ellos es el que ha señalado la compañera, la perspectiva subjetiva. Ya lo decía antes, o sea, hay una persona que te puede decir, yo he sufrido malos tratos de niño, pero eso para mí no es importante. Muy bien, yo lo apuntaré como factor subjetivo. Dice que no le afecta haber vivido violencia de niño. Vale, pero yo, sin embargo, en la escala sí que lo pondré, que ha tenido estas vivencias y que es vulnerabilidad. Porque ya lo hemos dicho que la escala se hace desde las teorías de la psicología, que consideran que la violencia en la infancia genera vulnerabilidad. Pero también se puede recoger, y para eso está esta sección de observaciones, otros comentarios que son interesantes y que luego, tal como he dicho antes, al final es el profesional el que tiene que integrar todos los datos, juntando esta escala con la entrevista, con otra escala, y al final hacer una visión, un planteamiento de conjunto de cuál es la situación de esa persona y cómo interviene. La escala es una parte. Incluso la escala tiene este anexo para añadir algún aspecto que no está recogido dentro de lo que es el dibujo de la escala. Y la segunda pregunta, lo de los grupos, sí, nosotros tenemos experiencia que realmente pues es muy importante, ¿no? Todo lo de los grupos de autoayuda. Lo que sí que vemos en nuestra experiencia es que estos grupos son un poco difíciles de hacer en un centro, porque las personas inmigrantes tienen unos horarios muy complicados, tienen problemas para desplazarse. Es mejor, en nuestra experiencia, hacerlo dentro de asociaciones, dentro de grupos naturales en los que está el inmigrante, porque ahí sí que se encuentra y es más fácil hacerlo. Pero juntar en un hospital a las 4 de la tarde a un grupo de personas inmigrantes no es fácil, porque uno trabaja a esa hora, el otro. Juntarlos en el centro de la asociación cultural a la que pertenecen
el día que ellos van por allá es mucho más natural, ¿no? Incluso se sienten más cómodos, yo creo, ¿no? Esa es un poco nuestra experiencia. ¿Había una última pregunta por acá? ¿Sí? Buenas tardes. Yo laboro en una unidad de investigación de delitos para personas migrantes y la población que yo atiendo es a los familiares que buscan a migrantes desaparecidos en los casos específicos míos, desde 2010. Hay gente que se acerca con nosotros y finalmente muchos de ellos hemos encontrado a sus familiares y sus familiares pues ya murieron y les vamos a notificar que sí se identificaron y que son sus familiares. ¿Se puede aplicar esta escala a los familiares? Bueno, esta escala se aplica a los inmigrantes, ¿no? Si estas personas son inmigrantes, pues el que haya muerto un familiar en estas circunstancias de la migración, pues evidentemente es un estresor, ¿no? Es decir, el que en el viaje migratorio o en las circunstancias que están vinculadas a la migración muera un familiar del inmigrante al que hacemos la escala, evidentemente es un estresor de grado extremo, ¿no? O sea que sí, se puede aplicar. Tiene que ver pues con el tema de la familia, con el duelo por la familia. Sí, yo creo que se puede aplicar. Gracias. Hola, yo quisiera preguntar, Bueno. la escala me parece muy clara para cuando son inmigrantes, pero me confundo un poco cuando trato de voltearla para migrantes de retorno. En el caso de migrantes que regresaron experiencia en Estados Unidos. Por ejemplo, si hablamos de los jóvenes que crecieron toda su vida en Estados Unidos, sí me quedaría un poco claro sus vulnerabilidades, que son sus experiencias en Estados Unidos, y los estresores aquí en México. Pero una persona, digamos un padre de familia, que se fue en sus 20 años, y estuvo, digamos, 10 años a 15, que es el promedio en Estados Unidos, y vuelve, ¿qué podemos tomar como sus vulnerabilidades, además de su experiencia migratoria? También se toman como sus vulnerabilidades lo que vivió en Estados Unidos. Por ejemplo, personas que sufren el proceso de deportación llegan a México con estresores de salud por lo que les causó el centro de detención, también por el tema del estatus social, por lo que eran en Estados Unidos y lo que ya no van a tener aquí, y sin duda el tema de la familia. Pero si usted mencionaba que las vulnerabilidades era el problema antes de emigrar y los estresores, pues aquí en México totalmente hay muchas barreras y muros para ellos. Entonces, me cuesta un poco, digamos, posicionar las vulnerabilidades para este sector en exclusivo. Sí, bueno, es un caso especial y claro, hay tantos tipos de circunstancias que es muy, muy complejo, ¿no? Claro, sería una situación un poco excepcional y habría que adaptar la escala y ponerse de acuerdo en cómo se utiliza, ¿no? Yo creo, no me he visto en este caso, ¿no? Nosotros no hemos visto este tipo de casos, ¿no? Pero yo creo que habría que seguir considerando vulnerabilidad lo que la persona ha vivido antes de la primera migración. Lo que pasa después, aunque vuelva al país de origen, sigue siendo algo que forma parte de la migración. Porque el emigrante que regresa es un emigrante también. Porque en el país de origen llega con una experiencia, es visto como diferente. Es decir, yo creo que vulnerabilidad sigue siendo lo que vivió antes de la primera migración. Y si ahora, después de haber estado en Estados Unidos, vuelve a México y en México tiene estresores de familia, de estatus social, de lo que sea, esos son los estresores que hay que tener en cuenta, porque nosotros vemos la situación actual de la persona. Entonces, yo seguiría manteniendo el esquema de vulnerabilidad, lo que se vivió antes de la primera migración. Pero insisto que, claro, son situaciones especiales y que habría que reconsiderar, ¿no? Pero mi idea sería ir por esta línea.
Ajá, ok. Una siguiente, ya que estamos en esto con los casos excepcionales, pregunta Salvito Méndez Ruanos. En el caso de personas que migran y en el tránsito son detenidas y retornadas, es decir, que no llegan a su destino, supongo que pregunta que cómo se usa la escala en ese momento. Personas que no han podido llegar al país al que iban, ¿no? Ajá. Claro, en este sentido, si no están en el país, no han podido llegar, encuentro que sería un caso tan especial que la escala ya no tendría demasiada claridad, ¿no? Casi sería mejor no... O sea, la escala tiene unos límites también, ¿no? No sirve para cualquier tipo de situación. Si esa persona no ha logrado emigrar, pues habría que plantear las cosas de otra manera, ¿no? Pero la escala está dirigida a personas que ya han emigrado, aunque sea de una manera temporal o lo que sea. Hay unos límites también en la aplicación. Claro. Ok, y respecto a los casos, nos pregunta Sol Durán, en el caso de Abdul, él tiene múltiples estresores extremos, además tiene síntomas ansiosos, problemas de sueño y síntomas psicosomáticos. ¿No sería mejor un programa preventivo en salud mental? No necesariamente me refiero a intervención psiquiátrica, pero sí de psicoeducación y datos de alarma. Sí, sí, justamente, sí, sí, nosotros es lo que hacemos, ¿no? Hacemos esta intervención psicosocial que es preventiva, que es psicoeducativa, es decir, entra dentro de este área. Cuando decimos psicosocial y psicoeducativa, quiere decir en el área de la prevención, ¿no? Porque es verdad, como dice esta persona, pues este hombre tiene muchos problemas y bueno, hay un riesgo también de que un día se vea muy desbordado por ellos, ¿no? Y imagínate que empieza a beber o, bueno, es importante ayudarle, no podemos dejar, pues como no tiene trastorno mental, pues no te decimos nada, no. Hay que ayudarle a nivel preventivo, a nivel de programa psicosocial, programa psicoeducativo. Evidentemente también hay que ayudar a esa persona. Bueno, hay una pregunta de Chihuahua. ¿Cómo determinar si la vulnerabilidad es simple, complicada o extrema? Y lo mismo para los estresores. Bueno, para eso tenemos los indicadores. Hay un libro, hay un documento que tiene por lo menos 20 o 30 páginas en los que están explicados los criterios para ver si en el duelo por la familia, en el duelo por la lengua, en los 7 duelos, la vulnerabilidad es simple, complicada o extrema y los estresores son simple, complicados o extremos. Esto se hace basándose en unos criterios que están publicados, que están escritos y que vosotros tenéis acceso a ellos, ¿no? Así a ver, podéis hacerlo llegar a las personas para que puedan utilizarlos. O sea, se basa en unos criterios que intentan ser lo más objetivos posibles, como hemos dicho. Muchísimas gracias. Hay que seguir. Ya acabó. ¿Alguna pregunta en sedes remotas? Algo acá quieren continuar con el taller, pero os digo que ya terminamos con los casos. ¿Cuál es el nombre del libro que está comentando, profesor? ¿Preguntan acá? Sí, el libro se llama La escala Ulises, instrumentos para la evaluación de factores de riesgo en salud mental. Os puedo pasar la referencia y si alguien está interesado, pues lo puede pedir a la editorial y se lo hacen llegar. Ya, bueno, hacia ver, tú ya tienes la referencia, que me escriban y ya se lo hacemos llegar a la persona que esté interesada en tener todo el documento. Sí, yo tengo un ejemplar, por si alguien quiere, pero está en inglés. Entonces, si no, lo más fácil está en es español también. No, está en español también. Bueno, pues no sé si haya alguna pregunta, algún comentario final desde acá, desde en línea, desde las sedes remotas. Parece ser que no. Pues antes de darle de regresarle la palabra, doctor, pues además de agradecerle la amabilidad y de aclararnos de manera tan puntual la escala, los elementos y cómo medir cada uno de ellos,
Yo quisiera compartirles que este es un primer taller de un ciclo de talleres que vamos a tener previo a la cuarta edición del diplomado. El siguiente taller es el 14 de marzo, el miércoles 14 de marzo. Todavía estamos por confirmar la hora, muy probablemente sea en la tarde, de 4 a 7 y media de la noche, y va a ser en seguimiento a la clase del Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre solicitud de asilo y condición de refugiado, y vamos a tener un siguiente taller en el mes de abril sobre primeros auxilios psicológicos para personas en tránsito a raíz de un manual que desarrolló la Organización Internacional de las Migraciones específicamente para esta población, y que en el año pasado no pudimos tomarla como incluso el terremoto, entonces esa clase fue perdida. Yo creo que es muy importante retomarla, y bueno, también va a ser a mediados de abril, por lo que pues yo espero que lo sigamos viendo, espero que la sigamos viendo. Como les digo, es un ciclo de talleres, y además pues la cuarta edición del diplomado, a donde esperamos tener de nuevo acá al doctor Achetegui físicamente en México. Bueno, Y bueno, no sé gracias. si tienen comentarios finales, doctor, alguna recomendación de bibliografía. Bueno, yo lo que pediría, digamos, ahora es que se utilice, ¿no? Quiero decir que lo debemos a la práctica, que se trabaje con ella, que se vea cómo funciona. Yo creo que es un instrumento que se utiliza en muchos sitios, pero lo importante es que se aplique, ¿no? Porque si se queda ahí en la estantería como una idea más o menos interesante, no vale mucho, ¿no? Yo lo que os pediría es que la uséis, que la probéis, eh, que nos hagáis llegar los comentarios para mejorarla, para compartir los datos. Entonces, yo os pongo aquí mi correo. Cualquier persona que esté interesada es hachotegui@gmail.com. Personas que trabajen con la escala, pues que nos hagan llegar los comentarios, que nos comenten cómo les va, porque lo importante es eso, que se utilice, que sea un instrumento de investigación y de ayuda a los inmigrantes. Por lo tanto, ahora es el momento de pasar ya al terreno de la aplicación. Y estamos aquí en este correo que digo, hachotegui@gmail.com, para compartir y ayudaros en lo que podamos para que la escala se utilice y sea útil para los inmigrantes. Y es jachoteguil@gmail.com. Sí, suena hachotegui@gmail.com. Entonces, ánimo con ello. Muchísimas gracias, doctor, de nuevo, y muchísimas gracias a todas las personas que vinieron físicamente aquí a las instalaciones del Instituto Mora, que se conectaron en línea, y a todas las personas que se conectaron en las diferentes sedes remotas a lo largo de Centroamérica, México y Estados Unidos. Muchísimas gracias. Saludos a todos, estamos en contacto. Gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias a todos. Que vaya muy bien todo.